Hola, ¿qué tal? Te saluda Álvaro Gordoa del Colegio de Consultores en Imagen Pública, en donde se estudia la licenciatura, la maestría, los diplomados y el doctorado en esta fascinante área del conocimiento que es el manejo de la percepción, la imagen pública y donde puedes estudiarlo ya sea de manera presencial, pero también a distancia con nuestro campus global. Para más informes visita la página imagenpublica.mx. Segunda semana del Mundial y estamos dedicando el videoblog al análisis de todo lo que ha sucedido y lo que sucede en la Copa del Mundo relacionado con el tema de la imagen pública. Hemos visto que no está ajeno a cómo se percibe a las personas, a las naciones y como un fenómeno social muy ligado a la imagen pública. Y esta semana, una segunda semana que si de por sí en el videoblog de la primera semana dijimos que era un mundial que estaba superando expectativas, esta segunda semana nos sabe a gloria, sobre todo a los mexicanos y a los países latinoamericanos y por supuesto también centroamericanos como Costa Rica. Pero también ha sido un mundial que cambió por completo la narrativa. Se pensaba que este mundial se iba a tratar de hablar de las elecciones de Brasil, que se iba a tratar, por supuesto, del ex campeón España, bueno, sigue siendo campeón España, que íbamos a hablar de las grandes potencias. Se pensaba que íbamos a hablar constantemente de Messi, de Neymar, de Cristiano Ronaldo, y no. El discurso, la narrativa ha cambiado ¿a qué? A Costa Rica, ha cambiado a todas las grandes sorpresas, a las volteretas, a la cantidad de goles que han existido, a que ha sido un mundial que se ha divertido muchísimo y por supuesto que uno de los grandes protagonistas también es México y dentro de México el Piojo Herrera. Pero entonces empecemos con esto de el cambio de discurso hacia los equipos pequeños. América para los americanos siempre ha sido una máxima del fútbol y cuando son en Europa ganan europeos, en América ganan los americanos, pero nunca antes había existido tanto dominio al grado que esta segunda fase que vamos a empezar a vivir la próxima semana, a partir del viernes, a partir del sábado, prácticamente mucho de ello se convertirá hasta en un sentimiento de Copa América. Tristemente, ayer queda eliminado Ecuador, que tenía mucho chance de colarse. Honduras ya estaba eliminado y hoy veremos que también dentro de América Estados Unidos tiene grandes, la tiene difícil, pero tiene muchas posibilidades también de clasificar. Muchos han de estar diciendo, Álvaro, pero no, a Estados Unidos no, a Estados Unidos que lo eliminen, nos caen gordos, el equipo de Estados Unidos, sobre todo para los mexicanos, el eterno rival, esa competencia que se va hacia el odio, también es una animadversión hacia Estados Unidos del resto de Centro y Sudamérica. Yo no puedo hablar por los demás, pero como mexicanos, echémosle buena vibra a los estadounidenses. Recordemos que si podemos estar gozando esta gloria mundialista, es gracias a ellos. No se nos olvide que clasificamos gracias a un gol de Estados Unidos. Pero bueno, empezamos con el análisis de temas que han acaparado la atención esta semana. Y lo primero es esa porra, grito de guerra, insulto a los porteros, el puto hacia el portero cada vez que despeja. Tema polémico, ¿por qué? Porque la FIFA deseaba sancionar al equipo mexicano por insultos de carácter homofóbico y homofóbico también con tintes, por supuesto, racistas, y al ser este el mundial en contra del racismo, no lo podían permitir. Y eso generó muchísimo debate. Desde el punto de vista de imagen pública, analicemos y también doy mi punto de vista personal. Si bien ya sabemos que la FIFA exoneró, dictaminó que estaba dándose en otro contexto el grito y que puede seguir haciéndose, ¿ese insulto o ese grito es homofóbico o no es homofóbico? La respuesta, y me van a decir, Álvaro, qué fácil salida, es sí y no. Sí es homofóbico porque semánticamente, de manera denotativa, por supuesto que viene de una parte, de un insulto totalmente peyorativo hacia los homosexuales. El puto directamente, digamos que la raíz de la palabra o de la expresión sí tiene esa denotación. Pero veamos que dentro de la lingüística hay otra rama, que es la pragmática, que es el contexto, donde también entran ya las interpretaciones y entra la denotación, la connotación de las palabras. La connotación con la que se utiliza puto en México, pues vamos a darnos cuenta que no siempre
tiene que ver con esa cuestión homofóbica. No tiene que ser ese insulto directo hacia alguien en torno a sus preferencias sexuales o discriminatorio en algún sentido. Puede ser simplemente una expresión de angustia, de susto, de admiración. Sabemos nosotros cómo se utiliza esta palabra como mexicanos, pero explícaselo al resto del mundo. Explicárselo al resto del mundo es algo que es muy, muy complicado. Y por lo tanto, cuando se escucha y en ataque directo hacia un portero, se ve como un insulto homofóbico. No se ve como una porra, no se ve como la fiesta, la diversión, el chacoteo con lo que lo agarramos los mexicanos, se ve directamente como homofobia y quedamos, por lo tanto, con la imagen de un país homofóbico. ¿Es normal insultar a los jugadores en el estadio? Tristemente sí, y al árbitro también. Si pasa algún jugador corriendo por la banda, si alguien se cae y no era falta, ves constantemente cómo la gente insulta. Pero al ponerse todos de acuerdo, un amigo me comentaba en el partido de México-Croacia que estábamos discutiendo eso, me decía: Álvaro, es que es casi como delincuencia organizada, nos ponemos de acuerdo todos a insultar al mismo con este humor, pero lo que pasa es que damos la interpretación al resto del mundo pues de intolerancia, y de intolerancia hacia, por supuesto, lo que denota la palabra, homofóbicos. Entonces, no nos vamos a poner a discutir si fue bueno, si es malo, si seguirá, si no seguirá. Yo lo que quiero dejar como nada más análisis de imagen pública es que, por supuesto, afecta la imagen de México y de los mexicanos. Si bien en algunos sectores, algunas personas, algunas naciones puede causar gracia, la verdad es que quedamos pues no como un país progresista, sino retrógrada. Y lo que yo quiero sacar mucho al respecto es el pésimo manejo de la Federación Mexicana de Fútbol. Si ya se dan estas situaciones, hay que salir a explicar estas cosas. Y no como la Federación que manda un comunicado limpiándose las manos de nosotros no podemos hacer nada, ahí háganle como quieran. Son estos momentos en los cuales se tiene que utilizar la creatividad, la sensibilidad para aprovechar, dar un comunicado. Estamos totalmente en contra de la violencia, estamos en contra del racismo, por supuesto que estamos en contra de cualquier expresión que sea un insulto. Ahora bien, la afición en México, y se puede explicar, y después de lo malo pasar a lo bueno y dejarlo como una acción final. La federación podría hacer un llamado para que igual se unieran todos los aficionados y que por cada vez que se gritara puto cuando sacara el portero, en relación con alguna fundación, alguna asociación privada, se donaría a algo, yo qué sé, empezar a jugar con todo esto, decir vamos a generar conciencia de que ningún insulto, aunque sea de broma, es aceptado y permitido, aunque sabemos que no podemos hacer nada. Eso es lo que tiene que hacer la Federación Mexicana de Fútbol. El único que tuvo sensibilidad fue Miguel Herrera. Miguel Herrera sí llegó a declarar declaraciones que no trascendieron, de que él deseaba reunirse con FIFA para ver cómo se podía hacer para eliminar esto de los estadios en México. Entonces, ya pasó la situación, pasó al grado que la FIFA lo exonera. También hubiera sido ilógico que la FIFA castigara de homofóbico a un país tan sencillamente porque le están dando el Mundial a Rusia y después a Qatar. Y pónganse un poco a analizar las políticas de diversidad sexual de estos dos países y verían cómo sería un doble discurso muy absurdo. Pero además yo no pongo un dedo o no defiendo el grito. Si bien tampoco puedo ser hipócrita, y aquí lo revelo, alguna vez me encontré en un estadio de fútbol participando en esto, sí, por supuesto, va a ser una moda totalmente pasajera. Creció, fue muy atractivo. Yo me acuerdo en eliminaciones mundialistas de hace 4 años cómo hacíamos el grito. Ahora ya se hizo internacional, pero ¿qué pasó en el partido contra Croacia? En el partido contra Croacia ya era buscar el pretexto para gritar puto. Que no solamente cuando sacar el portero, sino en cualquier balón parado, tiros de esquina, llega todo eso que se empieza a chotear. ¿Y qué pasa con las barras? ¿Qué pasa con las porras? ¿Qué va a pasar en los estadios mexicanos? Que todos van a buscar algo que sea diferente porque eso ya está choteado. Por lo tanto, moda pasajera, que se cuelgan de momento los publicistas como lo están haciendo para anunciar cualquier cosa, pero tarde o temprano este tema se olvidará, como ya lo doy por sentado. Pero decíamos que lo que hacemos es dejar una mala imagen internacional y ese es el siguiente punto. La afición mexicana es muy buena y se celebra muchísimo, somos de los que más participamos, somos creo que la segunda o tercera nación que más está exportando fanáticos al mundial, pero la mala imagen
de los mexicanos en los mundiales y en torno a su comportamiento. Sé que aquí pagan justos por pecadores. Y lo digo porque siempre tenemos que dar la nota desagradable, que se podría resumir en ese meme o ese meme de si ya saben cómo nos ponemos, ¿para qué nos invitan? Y lo peor del caso es que nos reímos, nos da gracia. Pensamos que ese desmadrito que llegan a hacer los mexicanos es algo cool. Pero ¿qué pasa? Que realmente hemos caído en graves faltas de respeto. Yo creo que podemos acordarnos desde Francia 98, el mexicano que apagó la flama eterna del soldado desconocido haciéndose pipí en ella, el que paró el tren bala en 2002, podríamos hablar del Mundial de Sudáfrica, el que le puso sombrero y zarape a Nelson Mandela. Y así hay muchos. Y en este Mundial, el saqueo de la cerveza por parte de aficionados en un estadio y la triste y trágica historia del mexicano que se tira del crucero. Si bien esta trágica y triste historia pues no insulta a otra nación, no ofende a otra nación, sí se hizo noticia internacional y nuevamente va hacia la parte de que los aficionados mexicanos somos salvajes, que a donde llegan arrasan con todo. ¿Y qué pasa? Que la imagen de la titularidad permea en la institución. Ese es un axioma de imagen pública. Y los mexicanos que viajan al estar enfundados en la playa de la selección, al traer la bandera, se dejan de llamar como se llaman y se empiezan a llamar México. Y sus acciones son las de México. Los que se pelearon en el estadio contra los croatas quedan con una pésima imagen. No había ninguna gresca o no había habido ninguna gresca en los estadios y la única que se da es porque mexicanos empiezan a burlarse de los croatas, les empiezan a pegar sombrerazos, les empiezan a aventar cerveza y los croatas se defienden y todavía se unen los mexicanos y arman una batalla campal. Entonces, esa es la imagen y la percepción que estamos generando. Y nuevamente digo, lo triste es que esta es una cuestión de educación, porque nos reímos, nos divertimos. El origen puede ser hasta mediático. Pensamos que ir a un mundial es hacer eso. Sí, ser el más exagerado con el vestuario, disfrazarse, los chapulines colorados, los luchadores, pero también los propios medios te hacen dando todas las notas de color que pareciera que si vas a un evento de este tipo tienes que comportarte de esas maneras tan salvajes. Tan sencillo, o sea, vemos que creo que fue en el Mundial de... No, Alemania no fue en Alemania, fue en Corea. A Eugenio Derbez lo meten a la cárcel por pasearse semidesnudo en un triciclo. En Olimpiadas a Facundo lo han metido también a la cárcel. ¿Por qué? Porque salen a molestar a la gente, salen a agredir a la gente. Cuando la persona o el comediante de más rating en los programas de la noche es una mano que habla y que se dedica a ponerse borracho y que se celebra todo eso, se está creando una cultura de tenemos que comportarnos de una manera tan salvaje. Ojalá que así nos pusiéramos también de acuerdo para poder hacerle como los japoneses, que en ese contraste se toman las fotos que al terminar recogen la basura. Entonces, no estoy diciendo que seamos aburridos. Así somos los mexicanos, eso es nuestra cultura, somos muy llamativos, muy folclóricos, medio kitsch en muchos aspectos. Pero también podría entonces la federación y los propios medios y todos nosotros hacer un llamado a unirnos y así como podemos gritar todos puto o podemos hacer también estas situaciones divertidas, también podemos generar muchas cosas que ayuden a nuestro país y dar una mejor imagen. Pero dejemos las cosas negativas y vámonos con las positivas de la selección mexicana. Tenemos una selección que ilusiona y ilusiona mucho. Estamos embriagados de esperanza mundialista. Échenos a Holanda que no nos va a pasar nada. Y esto lo digo yo, pero lo dice arriba de un 75% de la población que está convencida de que no solamente le podemos, sino que le vamos a ganar a Holanda, según encuestas. Si bien Holanda sigue siendo la favorita para las casas de apuestas, para los mexicanos, por supuesto, será México, pero vean esto, para el resto del mundo, también la selección favorita o el corazón va a estar ese partido con los mexicanos. Vamos a jugar de locales. Si bien en segunda fase muchos de los mexicanos que viajan ya se regresaron, los brasileños que van a estar allá, en las encuestas, adoptan que un aplastante 93% de los brasileños desean que México gane ese partido contra Holanda. Y es que México ya se convirtió en una bandera y un símbolo de este mundial de esfuerzo, de lucha, de buen fútbol, pero también de diversión, de sonrisas. Y todo esto
esto viene también enfundado en la gran imagen pública que está dejando el Piojo Herrera. El Piojo Herrera está quedando como una persona simpática, que no lo confundan con chistosito. El simpático es el que es empático, es el que cae bien y es agradable. ¿Por qué está cayendo bien? Primero, por su gran apertura a los medios de comunicación. Está dando muchísimas entrevistas, está mostrando muchísima también humildad. Tiene mucho activismo en redes sociales. Entonces la gente que captó la atención de Miguel Herrera y lo empiezan a seguir en redes sociales se da cuenta que es igual de peculiar en su manejo de redes sociales. Pero además al buen profesional se le reconoce por sus resultados y está sorprendiendo con los resultados. Se está convirtiendo en un gran motivador. Y sí, ha sido noticia internacional y lo han calificado como el personaje más atractivo del Mundial. Al día de hoy el personaje más atractivo del Mundial es mexicano y es el Piojo Herrera. El rey de los memes, de los memes, el rey de los GIFs, su manera de celebrar, tirado en el piso. Y si bien esto puede ser, sí, a veces reírnos de él y muchas veces con él, esto está cayendo muy en gracia y el Piojo Herrera tiene que aprovecharlo. Falta mucho para el Mundial. Tal vez se le bota la canica como se le ha botado muchas veces también y que a veces ya no cae en gracia. Pero esto lo tiene que después aprovechar y capitalizar. Si bien le queda mucho tiempo de trabajo como entrenador, auguro y aseguro que la imagen pública de Miguel Herrera es lo que le va a dar de comer el resto de su vida. Si yo estuviera manejando al Piojo Herrera, ya estaríamos montando en este momento la conferencia, el libro, los espacios en medios de comunicación y muchas cosas que se van a poder explotar y creando la imagen de un motivador, de un líder carismático y sumamente simpático. Y dentro de la selección mexicana, por supuesto que también ha habido algunas otras cosas importantes. La imagen del Chicharito, la imagen de Guardado, habían estado muy castigados por su bajo desempeño y ante el partido ante Croacia vuelven a ganarse el amor del público. Eso hacía falta, por lo tanto el sentimiento de esperanza llegará hasta arriba, el amor por la selección llegará muy alto con Holanda. Personajes que se han valuado muchísimo, ya hemos hablado de Memo Ochoa en el pasado, pero por ejemplo Héctor Herrera, que se ha convertido también en uno de los 11, dentro del 11 ideal de la FIFA, y aunque se pierda contra Holanda, la selección dejará muy buen sabor de boca, no sabemos, yo nunca voy a decir que va a perder, sino voy a decir que vamos a ganar, pero yo hasta me atrevo a decir que si hubiéramos quedado eliminados ante Croacia, la gente hubiera quedado con un buen sabor de boca de esta selección. Y nunca antes había habido un sentimiento de que se podía llegar, vaya, hasta semifinales, porque la gente ya está especulando. Le ganamos a Holanda, después nos viene Grecia o Costa Rica y después ya en las semifinales, ahí nos va a tocar contra Argentina o alguien así, y aún así le vamos a ganar. Muchas personas están ya ahora cambiando a su favorito y están apostando por México. Otros temas de color interesantes. El corte de pelo de Cristiano Ronaldo. El corte de pelo con el que sale Cristiano Ronaldo en el partido en el cual fue muy criticado y con muchas burlas, dio mucho de qué hablar y a mí como consultor de imagen pública me decían ¿cómo es posible que se haya cortado el pelo así? La realidad, y no sabemos si es la realidad, después surge toda esta historia romántica de que estaba emulando la cicatriz de un pequeño niño a quien él estaba ayudando para salir de una operación y que esto lo hizo con fines de apoyo y altruismo y eso hizo que a muchas personas que criticaban a Cristiano Ronaldo se les hiciera el corazón de pollo, que se arrepintieran. Porque digo que no sabe si es cierto, porque después salió la mamá a desmentir, pero después ya salió el mismo personas de la Federación Portuguesa o gente cercana a Cristiano Ronaldo a decir que, bueno, una cosa es que la mamá no supiera que lo había hecho por eso y otra cosa es que no lo hubiera hecho por eso y ahorita están en dimes y diretes, pero es una cuestión de cómo se puede utilizar el escaparate del Mundial de Fútbol pues para hacer propaganda personal y si lo hizo de una manera noble y personal, adelante, qué bueno, pero conocemos a Cristiano Ronaldo y sabemos que también si lo hizo es porque sabe que de esa forma gana adeptos y que la gente lo quiera. Se van las selecciones grandes y una de ellas es Italia. Y algo que ha cambiado es también la percepción del fútbol. El fútbol ya venía, y sobre todo el fútbol de selecciones, siendo percibido como algo muy aburrido, muy defensivo. Acuérdense por favor del Mundial de Alemania cuando Italia sale campeón. Es un fútbol totalmente encerrado, un fútbol a la defensiva. Si nos vamos al fútbol italiano, cuando empiezan con todo el catenaccio, el encerrón, todo ese juego ha quedado atrás y el partido de Italia lo comprueba, ¿no? El partido de Italia contra Uruguay. Italia
Fue un partido aburridísimo, pero los últimos 5 minutos o 10 minutos de ese juego lo hicieron uno de los mejores partidos del Mundial, el Italia-Uruguay. Italia tuvo que cambiar su estilo de juego en los últimos 10 minutos y salió a atacar. Empezó a atacar y no a defenderse porque claramente había salido a empatar desde el principio. Y hay una máxima del fútbol que el que empata por convicción pierde por obligación. Siempre se ha dicho de esa forma. Entonces queda atrás toda esta imagen del fútbol defensivo, del catenacho, no da resultados y empieza a ver todo este empuje. Y ya que estamos, y para terminar en este partido, algo muy curioso que me pasó en este videoblog es la imagen de Luis Suárez. Luis Suárez, cuando yo estoy viendo el partido de Uruguay contra Inglaterra, en el cual viene esta historia dramática, ¿no? Luis Suárez casi se pierde el Mundial, viene después de rehabilitarse, no puede jugar el primer partido contra Costa Rica, que se pierde, y vuelve a la selección contra Inglaterra y mete 2 golazos. Y así es como el resto del mundo, la gran mayoría, donde están todos los ojos, conocen muchísimos a Luis Suárez, como esta gran figura, este gran 9 que tiene un talento que desborda, y se empieza a hablar muy bien de Luis Suárez, y yo en ese momento apunto y digo que no se me va a olvidar para el videoblog hablar de cómo la imagen es dinámica y cómo un mundial puedes utilizarlo como para limpiar tu mala imagen. ¿Por qué? Porque la imagen de Luis Suárez era una imagen de una persona desquiciada, totalmente loca, problemática, que había salido de algunos equipos, como puede ser el Ajax, con graves problemas. Yo decía, miren, la gente lo va a ver como un ídolo ahora y se les va a olvidar que es alguien que le gusta morder, se le van a olvidar que es racista por aquel insulto cuando le dijo negro a Patrick Evra, ya militando para el Liverpool, y que lo suspendieron que sé cuántos partidos, y que también ya lo habían suspendido muchísimos partidos por morder. Y digo, vaya, la buena imagen de Luis Suárez, ¿quién lo iba a decir? Hasta que ayer, en un partido pitado por Chiquimarco, el que dio la mordida fue nuevamente Luis Suárez. ¿Qué pasa ahora? Que la imagen dinámica, como creció, ahora cayó. Y es una persona que no va a caer en gracia y que nunca se le va a poder defender. ¿Y qué es lo peor? Que Tavares, el entrenador de Uruguay, sale a defender lo indefendible. Y después Luis Suárez sale a poner estúpidas y ridículas excusas, y por lo tanto ese buen sentimiento que estaba generando con Uruguay por culpa de Luis Suárez se cae, pero además se puede perder toda la gloria y todo el futuro, porque Luis Suárez estaba evaluando y revaluando muchísimo, peleado por grandes equipos, lo quería el Real Madrid. ¿Ahora realmente desearán echarse ese alacrán encima? Vamos a ver cómo concluye esta historia. La FIFA lo tiene que aprovechar y lo va a aprovechar para dar una sanción ejemplar. Luis Suárez, yo vaticino que se va a perder el resto del Mundial, y esto va a afectar profundamente a su selección. Sí, ha dado muchas sorpresas este Mundial, pero la FIFA tendría que aprovecharlo para dar una fuerte lección. Entonces, pues veamos cómo en el juego del fútbol también está el juego de la imagen pública, y seguiremos gozando de este Mundial. Ojalá, como mexicanos y también todos los latinoamericanos que están en sus selecciones jugando, sigamos embriagados de este buen ánimo de el juego que nos están dando nuestras selecciones, y nos veremos aquí para el siguiente análisis. Pero si quieres ser consultor en imagen pública, visita la página imagenpublica.mx y ahí encontrarás los estudios: licenciatura, maestría, doctorado, diplomados. Puedes estudiar a distancia desde donde estés, también de manera presencial. Encuentras en la página imagenpublica.mx los libros, llegan a la puerta de su casa, y suscríbete a este videoblog y síguenos en el resto de nuestras redes sociales. Mi nombre es Álvaro Gordoa y nos estamos viendo.